Hola, bienvenidos a la tercera parte de el movimiento armónico simple. Vamos a ver ahora la proyección del movimiento armónico simple como el movimiento circular uniforme. Hay que tener en cuenta que el movimiento armónico simple es un estudio de un movimiento que lleva mucho tiempo y que es muy difícil poder describirlo. Sin embargo, cuando nos basamos en otros movimientos y comparamos las propiedades de ese movimiento con el del armónico simple, podremos determinar esas propiedades similares como por ejemplo aceleración, posición y velocidad, movimientos como el circular uniforme. ¿De qué manera podemos ver esa comparación entre el movimiento circular y el movimiento oscilatorio? Suponiendo que tenemos en una habitación un reproductor de música de los discos de vinilo de los viejitos, y sobre ese reproductor vamos a poner el disco, y sobre el disco vamos a pegar una bolita en el borde del disco. Ahora a continuación vamos a poner una luz, la cual proyecte la sombra de ese reproductor y de la bolita sobre la pared. Si ponemos a girar el disco, vemos que la bolita en el disco realiza el movimiento circular. Sin embargo, la proyección en la sombra da la apariencia de realizar un movimiento oscilatorio, como si se tratara de una bolita que está pendiendo de un resorte y que está realizando oscilaciones. Así, de esta manera, con este experimento tan sencillo, podemos comparar el movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple y poder proyectar las propiedades de un movimiento al otro, como por ejemplo, en el circular uniforme, podríamos determinar que el radio de ese movimiento sería el mismo que corresponde a la amplitud del armónico simple. Lo que está ocurriendo es esto: tenemos el cuerpo que está realizando el movimiento circular y que se está proyectando a otro lado como si se tratara de un oscilador armónico. Ese oscilador armónico, a medida del tiempo, va generando una onda. Esas ondas son en las que podemos proyectar lo que es la velocidad, podemos proyectar el tiempo, la aceleración y la posición del cuerpo. Y todo a partir del mismo estudio del movimiento circular uniforme. Vamos a estudiar cada una de estas propiedades. Empecemos por la posición, que es la que determina la elongación del oscilador, es decir, la distancia que hay desde el punto de equilibrio donde se encuentra el cuerpo hasta donde se ha movido, ya sea hacia la parte máxima o la longitud mínima, depende a donde se encuentre posicionado. Todo esto lo podemos determinar a partir del movimiento circular uniforme. Tenemos entonces un cuerpo que realiza un movimiento circular. Y esa proyección, ya como acabamos de ver, genera una onda. Sobre esa onda, lo que es la amplitud sería lo mismo que el radio del movimiento circular. Y tenemos un cuerpo al cual vamos a llamar P, que se encuentra en una posición de ese movimiento circular. Y para proyectarlo en el movimiento del movimiento armónico, simplemente trazamos una línea que vaya hasta esa onda. Y ahí podemos determinar cuál es la posición de ese punto, como si se tratara de un movimiento armónico simple. Sin embargo, esto es gráficamente. Hay que tener en cuenta que la posición de ese cuerpo en el movimiento circular depende de un ángulo θ y que su movimiento está determinado por la frecuencia angular. Sin embargo, matemáticamente estamos hablando de esto. La frecuencia angular está determinada por la ecuación de 2π sobre el período. Y a partir de la frecuencia angular del movimiento circular uniforme podemos determinar los valores de posición, velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. Empecemos por la posición, que está determinada por x, que es el valor de posición, igual a la amplitud, que sería el radio en el movimiento circular uniforme, por coseno de θ. En el caso de θ, como trabajamos en el movimiento armónico simple, θ tendría un valor de igual a la frecuencia angular por el tiempo. El producto de estos dos valores sería igual al ángulo θ, que si lo reemplazamos en la ecuación que teníamos al principio, la que tenemos arriba, nos quedaría entonces esta ecuación, que sería igual a la amplitud por coseno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Vamos a ver un ejemplo para poder entender cómo se aplica esta ecuación. Un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con periodo de 0,1 segundos y radio de 5 centímetros. Determinar a. la frecuencia angular del movimiento circular y b. la posición del objeto a los 0,25 segundos. Tenemos entonces el cuerpo que está realizando el movimiento circular y nos dicen que lo realiza en un radio de 5 centímetros y que ese cuerpo
en un tiempo determinado, 0,25 segundos, se encuentra en una posición que nos preguntan cuál es esa posición. También nos dan otro dato del periodo que es de 0,1 segundo. Y nos piden calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular que es igual a 2pi sobre el periodo. Reemplazando entonces tenemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo que es de 0,1 segundos, que es el dato que nos están dando en el problema. Para poder resolver esta operación simplemente dividimos 2 entre 0,1 y 2 entre 0,1 que es igual a 20. 20 pi radianes por segundo, que es la unidad en la que trabajamos la frecuencia angular para el movimiento circular. Ya teniendo el valor de la frecuencia angular, vamos al segundo punto donde nos piden la posición del objeto a los 0,25 segundos. Entonces tenemos la ecuación para calcular la posición de un objeto en el movimiento armónico simple y está determinado por esto. Tenemos A, que es la amplitud, que será el mismo radio del movimiento, que es de 5 centímetros, por coseno de la frecuencia angular, que es 20 pi radianes por segundo, que ya la calculamos, por el tiempo de 0,25 segundos, que es el tiempo que me especificaron en el problema. Tendríamos entonces que evaluar 5 centímetros por coseno de 20 pi radianes por segundo. Tendríamos que multiplicar 20 por 0,25, que es igual a 5 pi. Ahora, este 5 pi no lo podemos trabajar así de una vez con las funciones trigonométricas, porque está en una unidad de radianes. Tenemos que convertirla a grados. Hay que tener en cuenta que pi, cuando está trabajando con una función trigonométrica, tiene un valor de 180 grados. Por lo tanto, 5pi correspondería a la multiplicación de 5 por 180, que es igual a 900. Y ahora sí podemos evaluar coseno de 900, que es igual a menos 1. Y multiplicando 5 centímetros por menos 1, obtenemos entonces que la posición de ese cuerpo es de menos 5 centímetros. Otra de las propiedades que también podemos determinar es la velocidad. La velocidad es tangente a la trayectoria del movimiento circular uniforme. La velocidad la podemos determinar con esta ecuación. La velocidad igual a la frecuencia angular por la amplitud por seno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Vamos a ver este ejemplo. Para el día de ciencias, unos estudiantes construyeron un motor de pistones. El radio del movimiento es de 0,8 centímetros y su frecuencia angular es de 188,5 radianes por segundo. Luego de 3 segundos, calcular la velocidad del motor. Tenemos entonces un motor que está girando y tiene un radio de giro de 0,8 centímetros y la frecuencia angular de 188,5 radianes por segundo. Y nos piden determinar la velocidad de ese motor, a la que se mueve ese motor. Para eso vamos a utilizar la ecuación de velocidad, que es igual a la frecuencia angular por la amplitud por seno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Vamos a ir reemplazando los valores. Tenemos 188,5 radianes por segundo, que es la frecuencia angular que nos dieron en el problema, por la amplitud, que es de 0,8 centímetros, que es el radio, por el seno de la frecuencia angular que ya tenemos, por el tiempo de 3 segundos, que es el tiempo en que me piden calcular la velocidad de ese motor. Vamos entonces a multiplicar 188,5 por 3 y nos da un valor de 565,5 radianes. Las unidades de segundo pues se cancelan, solamente nos quedó la unidad de radianes. Y ahora evaluamos el valor de seno de 565,5, que es igual a menos 0,43. Y por último simplemente nos queda multiplicar los tres valores de 188,5 por 0,8 por menos 0,43, que es igual a menos 65 centímetros por segundo, que sería la velocidad a la que se mueve ese motor luego de 3 segundos. Otra propiedad es la aceleración. La aceleración que experimenta en el movimiento circular uniforme es centrípeta. Quiere decir que tiene una dirección que va desde
desde el radio del movimiento circular uniforme hasta el centro desde donde gira. Y está determinada por esta ecuación, la aceleración que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por coseno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Vamos a utilizar el mismo ejercicio, pero ahora vamos a calcular la aceleración de ese motor. Vamos a reemplazar los valores. Tendríamos la frecuencia angular de 188,5 radianes por segundo al cuadrado, que es el dato que nos entregaron en el problema, por la amplitud, que es de 0,8 centímetros, que correspondería al radio, por coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Y este valor ya lo calculamos, de 188,5 por 3, que es igual a 565,5 radianes. Pero esta vez la vamos a evaluar con la función de coseno. Ahora tenemos 188,5 radianes por segundo elevado a la 2. Este valor elevado a la 2 es igual a 35.532,2 radianes por segundo cuadrado, multiplicado por la amplitud de 0,8 por coseno de 565,5, que es igual a menos 0,90. Y ahora multiplicando estos tres valores de 35.532,2 por 0,8 por menos 0,90, obtenemos que la aceleración es igual a menos 25.656,7 centímetros por segundo cuadrado. Y por último, hay una ecuación para calcular el período. Y otra forma de calcular la frecuencia angular que depende de la masa y la constante de elasticidad, recordemos la ley de Hooke, que es igual a la raíz cuadrada de la masa sobre la constante de elasticidad. Y el período, que sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de la constante de elasticidad sobre la masa. Con todas estas ecuaciones que tenemos aquí, podemos determinar entonces lo que es la posición, la velocidad, la aceleración, la frecuencia angular y el período de un movimiento armónico simple. Y todas dependían de el movimiento circular uniforme. Ahora vamos a ver un ejercicio donde podemos utilizar todas estas ecuaciones juntas. Una masa de 2 kilogramos oscila atado al extremo de un resorte, cuya constante elástica es de 100 Nm y con una elongación de 20 centímetros. Calcular A el periodo, B la frecuencia y después a los 4,5 segundos determinar la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces tenemos un oscilador armónico, un muelle, del cual pende una masa de 2 kilogramos y tiene una elongación de 20 centímetros. Y también nos especifica la constante de elongación de ese resorte, que es de 100 Nm. Ya con estos datos podemos proceder a calcular todo lo que necesitamos. Primero vamos a proceder a calcular el periodo. El periodo, que es igual a 2pi por la masa sobre la constante de elasticidad. Vamos a ir reemplazando cada uno de los valores que tenemos. Tenemos K, la constante de elasticidad, que es de 100 Nm, como nos especifica el problema, y la masa, que es de 2 kilogramos. Ahora vamos a dividir 2 entre 100. Tenemos entonces raíz de 2 entre 100, que es raíz de 0,02, y raíz de 0,02, que es igual a 0,14. Y ahora multiplicando 2pi por 0,14 obtenemos un valor total de 0,88 segundos, que es lo que corresponde al periodo en este caso. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo. Tenemos entonces la frecuencia igual a 1 sobre 0,88 segundos, que es el periodo, que es igual a 1,136 Hz, que es la unidad de la frecuencia. Esta es la frecuencia para el caso del oscilador. Vamos ahora a la segunda parte. Nos piden que a los 4,5 segundos determinar la posición. De todos los datos que tenemos ahí, tenemos la amplitud, que sería de 20 centímetros, y el tiempo de 4,5 segundos, pero nos falta la frecuencia angular. La frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre el periodo. Reemplazamos entonces el valor del periodo, que es de 0,88 segundos. Y ahora vamos a resolver. Dividimos 2 entre 0,88, que es igual a 2,27 pi radianes por segundo, que es la unidad de la frecuencia angular.
Vamos a guardar este dato porque lo vamos a necesitar para calcular tanto la posición como la velocidad y la aceleración. La posición, que es igual a la amplitud por coseno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Tendríamos la amplitud de 20 centímetros por coseno de la frecuencia angular que la acabamos de calcular, 2,27 pi radianes por segundo, por el tiempo que es de 4,5 segundos. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar 2,27 por 4,5, que es igual a 10,21 pi. Y nos queda en la unidad de radianes. En este caso, pi, para las funciones trigonométricas, tiene un valor de 180 grados. Por lo tanto, lo que haremos es multiplicar 10,21 por 180 grados para poder saber el valor, que es de 1838,7. Lo podemos aproximar a 1839. Ahora solo nos queda evaluar la función de coseno de 1839, que es igual a 0,79, y multiplicándolo por 20 centímetros obtenemos un valor de 15,80 centímetros, que es la distancia de elongación del oscilador o de la masa que está oscilando. Luego nos piden determinar la velocidad. La velocidad, que es igual a la frecuencia angular por la amplitud por seno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Reemplazamos los valores, tenemos la frecuencia angular de 2,26 pi radianes por segundo por la amplitud de 20 centímetros por seno de la amplitud de 2,26 pi radianes por el tiempo de 4,5 segundos. Ahora, vamos a convertir este 2,26 pi radianes a segundo, vamos a convertirlo a multiplicarlo por 3,14. En este caso sí multiplicamos por 3,14 porque no estamos en una función trigonométrica, lo que nos da un valor de 7,1 radianes por segundo por 20 centímetros por seno de 2,26 por 4,5, que ya sabemos que nos da 10,21 pi, y el que a multiplicarlo por 180 grados nos queda un valor de 1838,7 grados, que lo aproximamos a 1839, que fue la solución que tuvimos en el ejercicio anterior. Y ahora nos queda evaluar seno de 1839, que es igual a 0,62. Y multiplicando estos tres valores obtenemos un total de 88,78 centímetros por segundo. Y por último nos piden calcular la aceleración, que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por coseno del producto de la frecuencia angular por el tiempo. Tendremos entonces la frecuencia angular a la 2, 2,27 pi radianes por segundo a la 2, por 20 centímetros por coseno de la frecuencia angular por el tiempo. El 2,27 pi lo vamos a multiplicar con 3,14, que ya sabemos que nos da 7,1 radianes por segundo. Y 20 centímetros, que es la amplitud por coseno de 2,27 por 4,5, que ya sabemos que nos da 10,21 pi, y que a multiplicarlo por 180 grados nos da un valor de 1839 grados. Ahora vamos a elevar 7,1 al cuadrado, nos da un total de 50,41 radianes por segundo, por 20 centímetros, que es la amplitud, por 0,79, que es coseno de 1839, y multiplicando estos tres valores nos queda un valor total de 796 centímetros por segundo cuadrado, que es la aceleración en el caso de este oscilador. Y así, de esta manera podemos utilizar las ecuaciones de velocidad, aceleración y posición, todas proyectadas a partir del movimiento circular uniforme sobre el movimiento armónico simple. Espero que esta explicación te haya servido. Te deseo éxito.